Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bien, vamos a iniciar. ¿Se pasó lista? Alcaraz, Presente. Buitimea, Bojorquez, Presente. ok, Corral, Presente. muy bien, Cota, Durán, Gamboa, Presente. Garibaldi, Presente. Hernández, Isiordia, Monteón, Montes, Morales, Murillo, Ochoa, Presente. Rojo, Salazar, Santiesteban, Presente. Soto, Presente. Soto Vega, Presente. Zamudio, Castro, Ledesma y Valenzuela. Salazar. Salazar. Maestro, Dime, ¿entre cuándo me pasó? ¿cómo te pides? Monte Rivera. Montes. Montes Rivera. Muy bien. Ya quedó. Ya estamos grabando. Ya se está grabando. Bien, vamos. ¿En qué nos quedamos la clase anterior? Hicimos un problema, ¿va? Nos quedamos en el B. Profe, En el D, ¿verdad? Hicimos el problema A, ¿verdad? Sí, dime. para la tarea de esta semana, ¿no nos podría proporcionar las soluciones? Porque Sí, es el de está casa. quedando en Es el de blanco. casa y café. Ajá. Sí, va. No sé qué días se entregan, pero las voy a mover, ¿no? Para que tengan más tiempo para entregarlas, ¿no? Y Ok. y sí, les pongo las soluciones ahí, para que, lo crucen, ¿no? Con eso. Ah, bueno. Ujú. Entonces, bien, vamos a pasar la clase anterior, hicimos un ejercicio, hicimos el ejemplo A, ¿no? Donde calculamos, si bien recuerdo en la presentación, aquí está la presentación, hicimos el ejercicio B sí, ¿verdad? Lo resolvimos. Sí, sí lo Sí, tengo. ¿verdad? Sí, porque dice aquí lámina 14, esta es la lámina 14. Entonces, observamos cómo obtener, cuando no tenemos ningún dato en el equilibrio, ¿no? Y hemos hecho dos ejemplos. En el primero sí teníamos un dato en el equilibrio. Por lo tanto, fue relativamente sencillo con la estequiometría saber cuánto quedaba en el equilibrio para los demás compuestos, ¿no? Fue cuando relacionamos con la estequiometría.
Pero cuando no tenemos ningún dato en el equilibrio, como en este inciso B, ejercicio B, pues tenemos que dejarlo como una incógnita y llevarla como una incógnita hasta la ecuación de equilibrio y de ahí despejar o resolver esa ecuación, ¿sí? Con lo que se requiere ahí, aplicando las reglas del despeje y las ecuaciones, ¿no? Las reglas algebraicas. Y ya obteníamos el resultado de X, y X siempre es lo que está cambiando, o lo que cambió del inicio hasta que alcanzó el equilibrio. Por lo tanto, si queremos la concentración, sustituimos en nuestra expresión de concentración y ya obtenemos el valor numérico total del equilibrio, ¿no? Entonces, estas ecuaciones son para soluciones o gases, ¿no? Recuerden que Kc es la constante de equilibrio para concentración molar, por eso tiene una C ahí. Y los gases y las soluciones acuosas las podemos expresar en moles por litro, ¿sí? Si es una solución, pues ya sabemos que son moles entre el volumen de la solución. Y si es un gas, pues son los moles entre el volumen del recipiente, que normalmente chequen que siempre nos dan el volumen del recipiente en donde se encuentra nuestra sustancia, ¿no? Donde se lleva a cabo la reacción. Entonces, eso siempre nos lo da, pues es relativamente muy simple obtener las concentraciones iniciales, ¿no? Ya sea que nos dé la masa y nos da el volumen, pues, y si nos diera masa, bueno, como en este caso, ¿no? Que nos da la masa común, 3 gramos de tricloruro, pues sabemos que hay que dividir entre el peso molecular, ¿no? Ahí está 3 entre 208, ¿no? Y ya siempre para obtener los moles, eso ya también es algo que ya hemos usado mucho, ¿no? Entonces nos queda ver simplemente cuando son puros gases y qué opción tenemos también de calcular una reacción cuando son puros gases. Esa constante de equilibrio se denomina Kp. El subíndice es P porque utilizamos las presiones que ocupa cada gas en el reactor, la presión parcial. Hay una relación entre la concentración y la presión de una sustancia. La presión no es otra cosa más que la manifestación de la masa. Mientras más masa hay, para un gas, pues mayor presión ejerce esa sustancia. Entonces, la relación entre la presión que ocupa un gas y su concentración se encuentra en una ecuación que se denomina ecuación de los gases ideales. Esta ecuación de los gases ideales relaciona las 3 propiedades fundamentales de cualquier sustancia, principalmente para un gas, porque todos tienen esa consideración, ¿no? Todos tienen esas propiedades. Cualquier sustancia tiene un volumen, cualquier sustancia tiene una temperatura, cualquier sustancia ejerce una presión. Si es un sólido, ejerce una presión también, ¿verdad? Que denominamos fuerza, como se ejerce en forma normal, pero no deja de ser su peso, ¿no? Entonces es una fuerza y está ejerciendo una presión sobre el lugar donde se encuentra apoyado ese sólido. Todas las sustancias tienen esas 3 propiedades. Pero como estamos trabajando con gases, pues nos vamos a concentrar en la presión que ocupa un gas, que sabemos que la presión la ejerce sobre todo el recipiente que contiene ese gas, ¿no? Porque recuerden que estamos hablando de una reacción en la cual todos sean gases, o incluso puede ser que no todos sean gases, que también se encuentran algunos, sea un gas, pero los tengamos expresado en concentración molar. También podemos calcular su presión, ¿verdad? Con esa relación de los gases ideales. No le hace que esté expresada como concentración molar, porque hay una relación entre estas 2 propiedades. De cambio de clima no me dejan. Y a esa ecuación se le llama ecuación de los gases ideales. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Por qué Kp ahora? Pues porque Kp me relaciona el equilibrio para una sustancia gaseosa. Kc relaciona el equilibrio para una sustancia gaseosa o una sustancia acuosa que esté en concentración molar. Y en una misma reacción química, en su ecuación, pueden estar presentes tanto gases como sustancias acuosas. O sea, eso se llama mezclas heterogéneas, ¿no? Hay líquidos y hay, bueno, líquidos, pero no son puros, ¿no? Porque se encuentran en estado líquido, ¿no? Ya condensaron.
Y también hay gases en el reactor. Ahí podemos usar KC, unos acuosos y otros gaseosos. Podemos expresar su concentración molar. Y cuando tenemos puros gases, podemos trabajar con Kp. ¿Por qué? Porque también luego nos interesa conocer la presión que hay dentro del reactor, ¿no? O qué presión ejerce cada gas dentro del reactor. Pero si calculamos su concentración, pues fácilmente calculamos su presión. Vamos a ver que no es más que una pequeña ecuación que van a ver en termodinámica a detalle. Ahí la van a ver pues aplicada en diferentes sistemas gaseosos para fluidos de trabajo. Aquí simplemente la vamos a usar como una conversión entre la concentración molar de un gas y su presión parcial. Definiendo lo que es una presión parcial, ¿verdad? Porque también tenemos la presión total. Dentro de un reactor, en un reactor siempre tenemos una presión total. Y esa la podemos medir con un manómetro. Es como una olla express, ¿no? Imaginen que ponen los frijolitos ahí en la olla express y tiene un medidor de presión. Algunas lo tienen, ¿no? Y empieza a subir la presión. Esa presión va subiendo. Esa es la presión que hay dentro de ese reactor, que es la olla express. Y la podemos medir. Pero la presión parcial que ejerce una mezcla de gases adentro de ese reactor, esa no podemos medirla porque no hay un manómetro o que cuando están mezclados los gases pueda decir, esta es la presión que ejerce el aire y esta es la presión que ejerce el CO2 dentro de un reactor. Si están mezclados el aire, que es oxígeno y nitrógeno, y el CO2, lo que se mide es la presión total que ejercen todos los gases. No podemos medirlos independientes porque están mezclados. Entonces, para eso, pues utilizamos esta ecuación de los gases ideales que nos permite calcular la presión parcial que existe dentro de una mezcla, conociendo su presión total. Y la composición de esa mezcla. Esta ley de los gases ideales relaciona esas tres propiedades que les comento: presión, volumen y temperatura. ¿Okay? Entonces, ahorita la vamos a expresar, ¿no? No sé si ya la estén viendo o ya la hayan visto en termodinámica, no sé si ya la llevaron o la están llevando, pero ahí si ya la están viendo, pues ahí la van a reconocer. Entonces, Kp, ¿cómo se expresa Kp? Así como decimos, vamos a expresar Kc, ¿verdad? Que dijimos que era la concentración molar de productos y reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿no? La relación de productos entre reactivos. Kp tiene la misma forma de expresarse, pero en lugar de ser concentración molar, es presión parcial. Por eso aquí vemos su expresión. Y es lo mismo, es el producto, pero ahora no es de las concentraciones molares, es el producto de las presiones. La P es presión parcial. Y el subíndice me indica qué compuesto es. En este caso sabemos que C y D son los productos, ¿no? Entonces es el producto o la multiplicación de las presiones parciales de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Igual, el coeficiente estequiométrico siempre va a ser el exponente. Entre los reactivos, si hay dos reactivos, es el producto de los dos reactivos. Si hay tres, es el producto de los tres reactivos. Sabemos que, o si hay uno, pues nomás uno, ¿no? O si no hay ninguno, porque es un sólido, y sabemos que los sólidos, ni las sustancias líquidas puras como el agua, se expresan en la ecuación de equilibrio. Entonces, ya sabemos que estas son las reglas que aplican para expresar las presiones parciales, ¿no? Y igual, elevados a su coeficiente estequiométrico. Es lo mismo, pero chequen que son presiones parciales. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo esa presión parcial? Ok, pues con la ecuación de los gases ideales. Y también hay que recordarnos, por ahí en sus materias anteriores de física, en la prepa, o también ya aquí en la carrera, por ahí deben de estarlo viendo ya si están llevando termodinámica. La ecuación de Dalton, ¿verdad? De las presiones parciales. Una mezcla gaseosa siempre ocupa una presión total porque es una mezcla. Y esa presión total es la suma de las presiones parciales, es decir, de la presión específica de cada gas en esa mezcla. Y la suma de todas esas pequeñas presiones o esas presiones específicas de los gases que forman la mezcla
siempre es igual a la presión total. ¿Sí? Es la ley de las presiones parciales de Dalton, ¿no? Y eso lo podemos simplificar con nuestra atmósfera. La atmósfera es una mezcla principalmente de oxígeno y nitrógeno. Y sabemos bien que cuál es la presión total de la atmósfera. Pues una atmósfera, ¿verdad? Ese es un valor unitario físico a lo que pesa la atmósfera, la presión que ejerce la atmósfera, se le denomina pues una atmósfera, ¿sí? Es la unidad de partida para medir la presión como un valor en el sistema internacional, ¿no? Así se le denomina una atmósfera porque es la masa de una atmósfera. Y la composición del aire, pues todos sabemos que es 21% de oxígeno y 79% redondeado de nitrógeno. Por lo tanto, cada uno de ellos ejerce una presión parcial. Si conozco su composición, la composición por la presión total me da la presión parcial. Es como un porcentaje, pues. Si el 21% es oxígeno y el valor total es una atmósfera, pues 0.21, convirtiendo el porcentaje en fracción, por 1, pues nos va a dar el 0.21 atmósferas. Es la presión parcial del oxígeno en esa mezcla de gases, ¿no? Mientras que el 0.79 atmósferas es la presión parcial del nitrógeno. Es muy simple saber cuál es la presión parcial de una sustancia en una mezcla, si conozco su composición. Si no conozco su composición, tendré que usar la ley de los gases ideales, que les comentaba ahorita, ¿no? En donde no calculamos la presión en función de la composición. Cuando conocemos la composición es mucho más fácil, nomás multiplico. Pero entonces, ¿qué debo de conocer si no conozco la composición? Pues la presión, el volumen y la temperatura de ese gas. Y de esa forma puedo calcular su presión parcial. Son dos formas de hacerlo, ¿no? Lo más fácil es conocer la composición, pero muchas veces no conocemos la composición y debemos de estimarlo en función de otras propiedades. Entonces, Kp la expresamos de la misma manera. Ahí en la tarea, el problema último, hay que expresar Kp, ¿no? De esta forma. Pide las presiones parciales y nos da la presión total. Observen que ahí van, ¿no? Tenemos la expresión total de ese problema, nos dicen, creo que son 10 atmósferas, o no recuerdo cuánto es. Y nos pide la presión parcial. Entonces, la presión total es la presión que ejerce el gas al inicio, ¿no? Del proceso. Porque en el equilibrio siempre están todos los gases. Entonces, ya conociendo la presión total, podemos calcular las presiones parciales con la ecuación de los gases ideales, como lo vamos a ver aquí enseguida, ¿no? Entonces, esta ecuación, pues anótenla por ahí. Es igual que Kc, únicamente que son presiones parciales. Aquí tenemos la ecuación de los gases ideales. Es esta. No sé si ya la están viendo, ¿no? Presión, lo voy a poner en rojo aquí. Presión por volumen. No falla el vendedor, es puntualísimo. Todos los días pasa a la misma hora. Es muy dedicado en su trabajo, ¿no? Vamos a esperar que se vaya. 10:22, sí, siempre pasa a la misma hora. PV, presión por volumen, es igual a la masa en moles por una constante R por la temperatura. Observemos que tenemos presión, volumen y temperatura. Ya cuando vean termodinámica, o si no es que ya lo están viendo, ahí van a ver de dónde sale esa ecuación, ¿no? Del estudio de Dalton, Gay-Lussac, Charles, que cada uno de ellos estudió una de las propiedades y después se unificaron en una ecuación general que dice que PV es igual a T. Y después se incluyó la masa de esa sustancia que tiene PV y T, presión, volumen y temperatura. Y después se estimó una constante que siempre aparece en este tipo de ecuaciones, constante de proporcionalidad que se llama, que es R, ¿no? Que tiene un valor único. Por eso se llama constante de los gases ideales única, que su valor más común por las unidades es de 0.082, 0.576 atmósferas, litros sobre mol Kelvin, ¿no? Ahorita lo anotan, ahorita va a aparecer en la siguiente lámina. Entonces, de esa ecuación de PV es igual a nRT, podemos despejar la presión.
La presión puede ser la presión total, si esos moles son los moles totales, o puede ser la presión parcial, si esos moles son los moles de alguno de los gases, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de la atmósfera ahorita, punto 29, punto 21 es oxígeno y punto 79 es nitrógeno. Por lo tanto, por cada mol de aire, fíjense, por cada mol de aire es muy relativamente sencillo, ¿no? Por un volumen de un mol de aire, el punto 21 mol es oxígeno y el punto 79 mol es nitrógeno. ¿Por qué? Porque conozco la composición, conozco las proporciones. Así como decíamos que la presión también era igual, pero punto 79 atmósferas y punto 21 atmósferas, en masa también es lo mismo, ¿sí? Porque la presión está en función de la masa que ejerce cualquier sustancia. Entonces, ahí si vemos ¿qué presión tendría el oxígeno? Pues los moles de oxígeno, ¿sí? Por cada mol hay punto 21 mol, ahí pondríamos punto 21. Entre el volumen que esté ocupando ese aire, lo multiplico por la R, que es una constante, y por la temperatura a la cual se encuentra el gas, y obtenemos la presión parcial, ¿sí? Entonces, hay varias formas, pues, de obtener una presión parcial, depende de qué dato conozco, ¿no? Si conozco la composición, simplemente multiplico por la presión total, o si conozco la masa, utilizo la ley de los gases ideales, ¿sí? Pero tengo que conocer la temperatura, y tengo que conocer el volumen, y ya sabemos que R es una constante. Entonces anoten la ecuación esta P ya despejada, ¿no? Presión es igual a NB por RT. Observen que se pasó el volumen dividiendo para despejar P. Y N entre B no es otra cosa más que la concentración molar. ¿Vean? Concentración molar es igual a moles por litro. Por lo tanto, N entre B es mi concentración molar. Entonces, esta ecuación, si conozco la concentración molar, o conozco los moles y conozco el volumen, que es lo mismo, puedo conocer la presión parcial. Por eso les comentaba que la ecuación de los gases ideales es la ecuación que me relaciona la concentración, porque aquí está moles por litro, y la presión que ocupa ese gas que tiene esos moles y que se encuentra en un determinado volumen. Esta ecuación me lo relaciona, ¿no? Entonces, de aquí, Kp, sabemos que Kp es igual al producto de las presiones parciales de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, podemos deducir una ecuación que relaciona Kp y Kc, ¿sí? Esta es la concentración molar, por lo tanto, esa es mi Kc, ¿sí? Si yo puedo sustituir los moles que están aquí, sustituidos los moles para una ecuación cualquiera como esta, y ver que el concepto de NC, de moles entre volumen, me relaciona a la Kc, ¿sí? Por lo tanto, Kp es igual a Kc, sustituyendo lo que es la relación de concentraciones por lo que realmente representa que es Kc, entre RT. Si conozco Kc, divido entre R y entre la temperatura de mi mezcla, y eso va a ser Kp. Es así de sencillo, ¿no? Porque la misma ecuación de los gases ideales me relaciona Kc, porque son las concentraciones molares, y me relaciona Kp, porque son las presiones, ¿sí? O sea, puedo yo decir que P es mi Kp y los moles entre litro, que es la concentración, pues es mi Kc, ¿no? Porque son directamente proporcionales, ¿okay? Entonces, vamos a anotar esta relación que nos dice que Kp es igual a Kc entre RT. Si en un problema me pide Kp y conozco Kc, con la temperatura y el valor de la R puedo estimar Kp. O al revés, si me da Kp y me pide Kc, pues la despejo de aquí, ¿no? Kc va a ser igual a Kp por RT, ¿sí? Despejando, ¿no? Pasamos esto que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Pues para que anoten esas relaciones entre las constantes de equilibrio y las relaciona la ley de los gases ideales. De ahí se deducen, ¿no? Y tenemos una última relación entre Kc y Kp,
pero ya no para un sistema que no está cambiando. Vamos a diferenciar esta ecuacioncita de esta, ¿no? Esta es cuando está cambiando la masa, cuando estoy viajando en mi proceso de un estado inicial a un estado final, es decir, donde reactivos se convierten en productos. Y esta, que casi no la vamos a usar, esta la van a usar más por ahí en otras materias físico-químicas o la propia termodinámica, porque es para un estado termodinámico fijo, ¿sí? No está cambiando nada, simplemente está ahí mi sustancia y quiero expresarla como Kp o quiero expresarla como Kc. Pero en esta ya tenemos un cambio, dice, vemos pues que Kp puede depender de la temperatura, de eso depende de la temperatura, siempre que haya un cambio en el número de moles de los gases, ¿sí? Entonces cuando ya cambia, cuando mis compuestos empiezan a convertirse en productos hasta llegar al equilibrio, podemos deducir una relación entre Kp y Kc para ese cambio de moles. Y esa relación nos dice que Kp es igual a Kc por RT elevado al gradiente de moles, es decir, elevado al cambio de los moles. Recuerden que el rombito el triangulito, representa un cambio, ¿no? Y un cambio es el estado final menos el estado inicial, ¿no? Para cualquier cambio que queramos medir, ¿no? Un cambio de masa, ¿qué masa hay al final? ¿Qué masa tenía al inicio? Cambio de temperatura, ¿qué temperatura hay al final? ¿Qué temperatura tenía al inicio? Cualquier cambio siempre se mide cómo está y cómo estaba, ¿no? La resta entre los dos. Y como aquí hay un cambio de los moles entre reactivos y productos, pues simplemente vamos a decir cuántos moles teníamos al inicio y cuántos moles tenemos al final, los restamos y eso nos va a dar el cambio de moles, ¿no? Así de fácil. ¿Cuánta masa se transformó? Aquí nos dice, delta N es la sumatoria de los moles en los productos menos la sumatoria de los moles en los reactivos. Y es muy simple. Vamos a ver este ejemplo. ¿Ya notaron esta ecuación? Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N. Esta ecuación es para cuando tenemos un cambio desde el proceso inicial hasta el equilibrio, ¿no? Por eso les comento que realmente esta es la que vamos a usar en este curso. La otra expresión es para un estado termodinámico fijo, ¿no? Esa, pues, aquí no, porque no tenemos el reactor fijo, siempre cambia, ¿no? Entonces, un ejemplo que aquí nos dice, calcule Kp a 1000 Kelvin. Todos estos procesos donde interviene la ley de los gases ideales y todos los cálculos de ingeniería se hacen en función de temperaturas absolutas, ¿no? Una temperatura absoluta son las unidades Kelvin. Es muy diferente a una temperatura relativa, que son los grados centígrados, en el sistema internacional. En el sistema inglés, que no lo vamos a trabajar aquí, pero en termodinámica sí lo van a ver, cuando tenemos los grados Fahrenheit, que es la unidad relativa, su unidad absoluta son las unidades Rankine. Y chequen que no son grados Rankine, son unidades Rankine, unidades de temperatura. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar en Kelvin. Si un problema nos da centígrados, tenemos que convertir a Kelvin. Y Kelvin no es más que sumarle 273.15 unidades a la temperatura centígrada. Es decir, que 0 grados centígrados son 273.15 Kelvin, ¿no? 0 más 273.15. Pues para que tengan cuidado con eso, ¿no? Si en algún problema les da centígrados, súmenle 273.15. Ya en termodinámica ya verán qué diferencia hay entre unidades relativas y unidades absolutas, ¿no? Las relativas son arbitrarias, pues a alguien se le ocurrió, alguien inventó los grados centígrados, pues, que fue Celsius, ¿no? Y la temperatura absoluta es la temperatura real que rige en el universo. Esa está basada del comportamiento de la materia. No hay una temperatura más baja en el universo que menos 273.15 grados centígrados. No hay nada más frío que eso. Es el límite de la temperatura hacia abajo. Mientras que hacia arriba sabemos que no hay límite, ¿no? Pueden haber millones y millones y millones de grados centígrados. No hay límite. De hecho, así ocurre, ¿no? En el universo. Hacia arriba no hay límite. Bien, entonces nos da unidades Kelvin.
Y nos dice que se forma amoníaco a partir de nitrógeno y hidrógeno. Ya sabemos, ¿no?, cómo expresar la ecuación de equilibrio y todo para esta pequeña reacción, ¿no? Pero nos pide Kp y nos da Kc. Sabemos que Kp es igual a Kc multiplicado por Rp elevado a al cambio de masa molar. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular delta N. Y aquí está nuestra ecuación. La sumatoria de los moles de los productos, pues nomás hay uno. Todos son gaseosos, no hay problema, todos entran en la ecuación de equilibrio, ¿no? 2 menos la sumatoria de los moles de los reactivos. 3 hidrógenos, un nitrógeno son 4. 2 menos 4 nos da menos 2. Delta N es igual a menos 2. Aquí, bueno, aquí está, menos 2. ¿Sí? Así. Simplemente hay que sumar los moles de los productos y restarle los moles de los reactivos. La R, aquí está su valor que les comentaba ahorita, 0.082. De hecho, aquí está redondeado, ¿no? Únicamente a 3 dígitos, ¿sí? 0.082. Ya en termodinámica la van a usar con sus 7 dígitos mínimo que tiene, ¿no? Para que los cálculos sean lo más precisos posible. Y las unidades que tiene son atmósfera por litro entre mol Kelvin. Entonces sustituimos en nuestra ecuación cuánto vale Kc, 0.01996, que multiplica a R, 0.082, que multiplica a la temperatura, 1000 Kelvin, y elevado a la menos 2. Entonces aquí simplemente nos metemos a la calculadora esto, 0.082 por 1000, y lo elevo a la menos 2 y lo multiplico con 0.01996. Y eso nos va a dar una Kp de 2.97 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, siempre ahí no estamos expresando sus unidades, ¿no? Entonces volvemos al punto ese de las unidades. La K tiene unidades, todas las constantes de equilibrio tienen unidades, pero son irrelevantes, porque dependen de la estequiometría de la ecuación que estoy estudiando. Quiere decir que esa K, C o Kp, siempre va a tener unidades diferentes, no tiene unas unidades fijas, que dependen de los moles que haya en mi ecuación, de los productos y reactivos. Y no nos sirve para nada en el cálculo ni para el estudio de la K o la interpretación del valor de K. No nos sirven las unidades, o sea, hasta ahorita no hemos dicho K tiene unidades de esto por lo otro, ¿no? Pero sí tiene unidades. Aquí podemos observar, ¿verdad?, que aquí aparentemente nos quedan aquí unidades volando, ¿no? O sea, ¿cómo se cancelan esas unidades, no? Atmósfera por litro elevado al cuadrado, pues va a ser atmósfera cuadrado por litro cuadrado entre a la menos 2, ¿no? No cuadrado, sino a la menos 2. Entre mol Kelvin, el Kelvin se cancela con este Kelvin y luego, ¿qué pasa con las unidades? Bueno, lo que pasa es que esta Kc también tiene unidades, pues, que dependen de esta ecuación. Las unidades que tiene Kc, que aquí no nos la da el problema porque son relevantes, se cancelan con todas estas de acá, ¿va? Y ya nos va a quedar 2.97 por 10 a la menos 6. La única condición aquí, en los cálculos de equilibrio para las unidades, es introducir las variables, introducir las unidades de cada componente en las unidades del sistema internacional. Nada más. La masa en moles, el volumen en litros, la presión en atmósferas. Y lo demás ya, el resultado va a ser correcto. Nada más hay que introducir las unidades que tienen, ¿no?, en el sistema internacional. Y con eso ya nos olvidamos de lo demás. El resultado nos va a dar de manera correcta. ¿Ok? Eso creo que ya lo habíamos comentado cuando vimos Kc, ¿no? Al principio, que veíamos que por ahí nos quedaba en un problema m a la menos 2 y no sé qué rollo. Comentamos que pues, estaban ahí para que veamos que sí tienen unidades, pero no las vamos a considerar. Pero hay que meter las unidades de cada componente en la unidad pertinente, ¿no?, del sistema internacional. Y el resultado da. Pues observemos que es relativamente fácil convertir una Kc a una Kp, ¿no? Recuerden que aquí estamos con gases solamente. Aquí está, miren, gases, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a redondear esta situación de Kp y Kc. Entonces tenemos un sistema de dos gases, una descomposición.
Y nos dice que la constante de equilibrio, Kc, fíjense que aunque sean gases, tenemos una Kc, ¿no? Porque recuerden, de acuerdo a lo que vimos ahorita, hay una relación entre Kp y Kc, porque la ley de los gases ideales relaciona la presión con la concentración, y por lo tanto de ahí deducimos esa ecuación que acabamos de utilizar, ¿no? De que Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N. Entonces, para un gas, yo lo puedo expresar en Kc o en Kp. Quiere decir que ese gas lo puedo expresar en mi ecuación para hacer cálculos en función de la concentración molar. Y un problema me puede pedir calcule la concentración molar de los gases en la reacción, aunque sean gases. O nos puede decir calcule la presión que ocupa cada gas en una reacción y nos vuelve a dar la misma reacción. Y aquí lo que tenemos que hacer es trabajarla como Kp para tener las presiones parciales. Pero es la misma reacción. No hay ningún problema, ninguna diferencia en el trabajo que hacemos para calcular. Es lo mismo. Únicamente que en lugar de ser concentraciones son presiones. Sí, pero el procedimiento que hemos revisado hasta ahorita del desarrollar la razón de cambio y todo, eso sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo vamos a ver en los ejemplos. Y nos pide que calcule la presión total en el equilibrio en un recipiente que se ha llenado con 10 atmósferas de mi compuesto, que es mi reactivo en esta ecuación, ¿va? El tetraóxido de dinitrógeno. Y a esta temperatura de 46 grados centígrados. Observen que aquí nos da 45 grados centígrados. De entrada ya sabemos que a eso hay que sumarle 273.15, ¿no? Y nos dan los datos de R, que ya sabemos que es una constante. Hay que anotarla por ahí para que no se nos olviden, lo que no la aprendemos. De hecho, se la van a aprender porque es un caballito de batalla, ¿no? Para todos los ingenieros de cualquier carrera. Siempre se trabaja con gases. Y este es un valor universal, ¿no? Único. Entonces vamos a analizar lo que haríamos aquí. Nos está pidiendo calcule la presión total en el equilibrio. Tenemos la presión total, pero en el inicio, al inicio. ¿Por qué? Porque imaginamos ese reactor, que es un recipiente cerrado, ahí con un medidor de presión. Abrimos una válvula y empezamos a alimentar un gas, que es el tetraóxido de dinitrógeno. Lo empezamos a alimentar al reactor, a ese recipiente, y vemos que alcanza una presión de 10 atmósferas. Así de simple, siempre el proceso lo controlamos nosotros, ¿no? Un proceso industrial, siempre. Nosotros sabemos lo que metemos al reactor, lo podemos medir. Y medimos ahí 10 atmósferas y decimos, bueno, ya metimos el reactivo, esta es su ecuación, y alimenté tanta cantidad de masa que se refleja como una atmósfera, perdón, como una presión de 10 atmósferas. La presión es la manifestación de la masa, siempre. Por eso se relaciona, ¿no? Y nos pide, empieza el reactor a trabajar ahí a una temperatura de 45 grados centígrados y ese reactivo se empieza a descomponer en dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, va a empezar a cambiar la presión, forzosamente. Va a empezar a cambiar la presión en mi sistema, ¿sí? Entonces, hay que calcular esa presión final porque están cambiando la masa, están cambiando los compuestos. Y a partir de una presión de 10 atmósferas iniciales, ¿ok? Nos da el valor de R y nos da el valor de la Kc, 0.671. Recuerden que Kc, para una determinada ecuación, es decir, para unos determinados compuestos que se convierten en reproductos, siempre tiene el mismo valor, ¿no? Vimos una tablita en donde siempre tenía el mismo valor. Mientras sea la misma temperatura y sean los mismos reactivos, siempre tendremos un valor. Por eso hay tablas de K. En los libros de química analítica pueden ir a la parte del anexo y ahí van a ver constantes de equilibrio para sustancias gaseosas, para sustancias líquidas, para determinadas descomposiciones o reacciones químicas. Y ahí tenemos valores de K, siempre, ¿no? Entonces no es difícil obtener. Alguien ya las calculó, ¿no? Entonces vamos a resolver este problema. Si queremos la presión en el equilibrio, las presiones parciales, pero me da Kc, ¿okay? Lo que podemos hacer aquí, como tenemos Kc, recuerden, que otro camino es convertir Kc a Kp y trabajar con presiones parciales. Y un camino más corto es convertir esa presión a concentración
y trabajar con concentraciones molares. La masa la puedo convertir a presión parcial al final. Lo podemos resolver siguiendo cualquiera de los dos caminos, porque tenemos ecuaciones que nos relacionan las concentraciones con las presiones, con la ley de los gases ideales, y tenemos ecuación que nos relaciona Kc y Kp en función de mi ecuación que conozco, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría convertir esa Kp, esa Kc a Kp, como con la ecuación que tengo aquí atrás, ¿no? Con esta. Conozco la temperatura. Me dice que son 45 grados centígrados. 45 más 273.15. 318.15. Serían unidades Kelvin. Entonces ya tendría una Kp, porque tengo la temperatura, ¿va? Observa, ¿cuál serían los? Vamos a calcular Kp así muy rápido, porque este es un camino, pero ese es el camino largo, ¿eh? Mi Kp sería, por ejemplo, esta temperatura, 318.15, que multiplica a 0.082, y lo elevaría a delta n. ¿Cuál es delta n para esta ecuación? Pues va a ser 2 menos 1, ¿va? 1 elevado a la 1. Simplemente queda igual, ¿no? No cambia. 2 menos 1, 1. Delta n es igual a 1. Y eso lo voy a multiplicar por la Kc de 0.671. 17.5. 17.5. Observamos que es una Kp pequeña, porque Kc también es pequeña, de 0.671. Entonces ya tenemos Kp. Podemos optar por esta, decir, voy a convertir Kc a Kp, tengo una ecuación que me permite hacerlo, y ahora voy a trabajar con presiones parciales. ¿Sí? Esa es la presión total. Puedo sustituir en mi ecuación, en mi tablita de cambio. En lugar de sustituir concentraciones, poner presiones. Y nos va a quedar, si visualizamos la tablita ahí, presión al inicio, ¿verdad? Presión parcial inicial del tetraóxido, 10 atmósferas, ¿no? Un 10 ahí. Y eso, presión parcial o la presión al inicio del producto, no hay producto, cero. Observen que es lo mismo que hacíamos cuando hacíamos Kc, ¿no? Cambio, ¿cómo está cambiando? Menos x más 2x, donde x sigue siendo mi razón de cambio. Y luego presión en el equilibrio va a ser menos x, 10 menos x, ¿va? 10 atmósferas al inicio menos x. Y eso va a ser igual a 0 más 2x, 2x. Expreso la ecuación de equilibrio con presiones parciales y sustituyo. Y despejo ahí lo que tenga que despejar y obtengo el valor de x. Y ese x ya lo sustituyo y obtengo las presiones parciales en el equilibrio. ¿Saben qué? Es el mismo caminito, ¿sí? Nada más que en lugar de sustituir concentraciones voy a sustituir presiones. Y la Kp la obtuve a partir de Kc, que me da el problema, ¿sí? Ese es un camino. Y lo podemos resolver de esa manera. Vamos a resolverlo de esa manera. Y después lo resolvemos de la otra forma, utilizando la Kc. ¿Okay? En lugar de convertir Kc a Kp, vamos a convertir la presión a concentración. Hacemos lo contrario con el otro valor, ¿sí? Porque esas 10 atmósferas, para poder usar Kc, necesito calcular la concentración que existe en esas 10 atmósferas. Y ahí utilizo la ley de los gases ideales. Presión va a ser igual al número de moles entre el volumen por RT. ¿Ah? Tengo las 10 atmósferas, que es la presión total, y con eso puedo calcular el número de moles entre el volumen, ¿va? Despejando, déjenme pasar, despejando de aquí, tengo la presión total, voy a despejar N entre B, que es la concentración molar, me va a quedar presión entre RT, 10 atmósferas entre 0.082 y entre 318, algo así, Kelvin. Obtengo la concentración molar total que hay en 10 atmósferas. Y vuelvo a hacer mi tablita, pero en lugar de poner presión al inicio, ahora voy a poner concentración al inicio
lo que me dé, despejando de ahí, moles entre volumen para 10 atmósferas, y luego 0 porque no hay el otro reactivo, el otro compuesto. Cambio, igual, ese es lo mismo, la expresión del cambio es lo mismo, si sean presiones o sean concentraciones. Y ya despejo. Otra vez el inicio menos el final. Y sustituyo la ecuación de equilibrio para Kc, sustituyo Kc, concentraciones molares y despejo. Nada más que con ese camino, ya que encontré las concentraciones de cada uno de los compuestos, vuelvo a utilizar la ley de los gases ideales ahora para calcular la presión parcial. O sea, así como está aquí. Como ya calculé la concentración molar de cada compuesto en el equilibrio, ahora multiplico por RT y obtengo su presión parcial, porque nos pide la presión parcial. ¿Ah? Entonces lo podemos hacer de las dos formas. Y vamos a hacerlo de las dos formas, porque con este problemita estaríamos englobando todo lo que hemos visto de equilibrio Kc y Kp. Por eso es interesante hacerlo de las dos formas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primeramente calculando Kp. ¿Ok? Voy a poner el pizarrón. Y vemos cómo está. Pero ya se dio una idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Me pongo el zoom. Bien. Lo voy a poner en pizarrón y ya lo proyecto ahorita, ¿no? Tetraóxido. Y esas atmósferas. Kc. .671 creo que es Kc. Y la temperatura 65 grados centígrados. 45 grados centígrados. Y nos pide calcular las presiones, la presión total en el equilibrio, ¿no? La presión total. Vamos a poner pizarrón. Destacar para todos. Bien, ahí están. Nos dice que la presión al inicio son 10 atmósferas. Vamos a hacer primeramente, lo vamos a resolver con Kp. Kp va a ser igual a Kc por RT elevado a la delta N. Sí, como nos dio 10 atmósferas, vamos a convertir esa Kc a Kp. Pero para eso necesitamos... Prendiendo el foco, ¿se ve mejor? Sí, se ve mejor prendiendo el foco, ¿no? Bien. Vamos a calcular delta N. Delta N va a ser igual sumatoria de productos 2, sumatoria de reactivos 1, es igual a 1. Por lo tanto, Kp va a ser igual a 0.671, 0.082, que multiplica a la temperatura
45 más 273.15. 318.15 elevado a la 1. Y eso nos va a dar 17.5, dijimos. 17.5. .082 por .671. Sí, 17.5. 17.51, vamos a redondear el último. Entonces ya calculamos Kp, por lo tanto podemos hacer el análisis para un sistema en función de Kp. Voy a anotarlo acá, Kp 17.51. Voy a borrar para hacer nuestra misma tablita. Vamos a hacer aquí. Como vamos a trabajar con presiones, vamos a poner presión al inicio o presión bolita. Recuerden que la bolita es al inicio, pues le poníamos antes concentración bolita, no concentración inicial, ahora es presión inicial, cambio y presión en el equilibrio. La presión sin subíndice, sin bolita, es la presión en el equilibrio. Y recuerden que aquí ponemos una raya, ¿no? Hacemos la sumatoria. Aquí en lugar de ser concentraciones son presiones. ¿Qué presión hay al inicio para este compuesto? 10 atmósferas. ¿Cuánto hay del producto? No hay nada, 0. ¿Cómo cambia este? Pues va a cambiar en X. ¿Cuántas X? 1. ¿Hacia dónde tiende la reacción? Tiende hacia la derecha. Forzosamente porque no hay producto. Por lo tanto, este es negativo y este va a ser positivo. ¿Sí? Los mismos criterios que hemos manejado, ¿no? En el equilibrio vamos a tener 10 menos X y 2X. ¿Sí? Estamos haciendo el mismo razonamiento, el mismo método que si fueran concentraciones molares. Únicamente que son presiones. ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahí? ¿Cuál es el otro paso? ¿No? Igualarlo a la fórmula de la Kp. Ok. Expresar la ecuación de equilibrio, ¿no? Pero esta va a ser Kp. Kp va a ser igual a las presiones parciales de los productos. En este caso nomás hay uno. La presión del NO2 elevado a su coeficiente estequiométrico al cuadrado, ¿ah? Entre los reactivos, nomás hay uno, la presión parcial del N2O4 elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, pues no lo escribimos, ¿no? Observen que es lo mismo, pero con presiones parciales. Por lo tanto, puedo sustituir, ¿cuál es la presión parcial del dióxido de nitrógeno? Es 2X elevado al cuadrado. ¿Cuál es la presión parcial de este? 10 menos X elevado a la 1. Lo podemos dejar así. ¿Cuánto vale Kp? Pues Kp vale, ahorita lo voy a poner aquí, lo voy a sustituir, 17.51. Va a ser igual a 4x cuadrado entre 10 menos x. Y de aquí pues hay que resolver. Este está dividiendo, hay que eliminar este cociente. Lo voy a pasar multiplicando. 17.51 que multiplica 10 menos x es igual a 4x cuadrado. 175.1, ¿verdad? Esto por esto. Menos 17.51x es igual a 4x cuadrado. Agrupando para formar una ecuación, aquí inmediatamente me doy cuenta que es una ecuación de segundo grado. 4x cuadrado, este pasa para allá sumando.
Y este pasa para allá restando. Menos 175.1. Y como no hay nada de este lado, queda igual a 0. ¿Ok? Lo mismo. Nada más que en lugar de ser concentraciones, son presiones. Pero X siempre representa el cambio de lo que sea, concentración o presión. Nos podemos ir a una ecuación, a nuestra página de internet. Más fácil que sustituir la ecuación general ahí, ¿no? Voy a abrir la página de internet para calcular las raíces. Más déjenme la abro. Diga cálculo de polinomios. Muy bien. A vale 4, ¿no? B vale 17.5 y C vale 170 menos 175.1. Calculamos. Una raíz positiva, 4.781. 4.781. La otra es negativa, ¿no? Es el valor de X. Estoy comprobando, ¿no? Menos 175, a ver, 4.781 al cuadrado por 4. Sí, correcto. Entonces ya tenemos nuestro valor de X. La concentración, la presión en el equilibrio sería 10 menos X para el reactivo, ¿no? Y 2X para el producto. La presión para el N2 o 4 es 10 menos X, 10 menos 4.781. Y la presión para el dióxido es 2 por X por 4.781. Serían las presiones en el equilibrio. .219. Sabemos que son atmósferas, ¿no? Voy a poner las unidades. Atmósferas. .562 atmósferas. Pero esta es la presión parcial de cada uno, ¿no? El problema nos dice la presión total. Pues la ley de Dalton nos dice que la suma de los dos es la presión total. La presión total va a ser igual a 5.219 más 9.562. 14.781 atmósferas. Creo que está el resultado. Problema, ¿no? Checar.
14.6 trae. 14.6, perfecto, ¿no? Sabemos que son decimales ahí, ¿no? Entonces, pregunta con... El único diferente que hicimos en este problema con los otros dos, bueno, con el anterior que hicimos, pues que calculamos Kp con la ecuación. Y todo lo demás lo hicimos idéntico, únicamente que son presiones. En lugar de poner concentración, pusimos presión. Pero el proceso es exactamente idéntico. Y lo que obtenemos son atmósferas, ¿no? ¿No hay preguntas? Para resolverlo por el otro camino, que también pudieron haberlo resuelto por el otro camino. O sea, trabajando directamente con la KC, pero la presión no nos sirve. Hay que convertir esa presión a concentración. ¿Sí? Si no hay preguntas, voy a borrar, ¿no? .38. Voy a dejar la misma tablita. Únicamente que y voy a poner concentración al inicio, ¿recuerdan? Concentración inicial. Cambio. Concentración en el equilibrio. Kc ya la tenemos, es 6.671. Pero lo que tenemos es 10 atmósferas. Esta no nos sirve así. Entonces vamos a calcular la concentración total. La concentración con las 10 atmósferas. Y para eso vamos a usar la ecuación de los gases ideales. Por la ecuación de los gases ideales que nos dice que PV es igual a nRT. Moles entre volumen es concentración. Ahí está. Esto es concentración molar. Esto es igual a decir la concentración es igual a P entre RT, ¿verdad? Concentración molar. Moles por litro. Por lo tanto, esa concentración inicial va a ser la presión 10 atmósferas entre R.082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Por la temperatura 318, dijimos que era .15 Kelvin. Y observamos que sustituyendo las unidades se cancela atmósfera, atmósfera, Kelvin, Kelvin, van a quedar moles por litro. Mol por litro. Y eso da entre 318.15. .3833. Concentración le puse, ¿no? Mol por litro. Observen que en la forma anterior, calculando Kp, utilizamos la ecuación de relación entre Kc y Kp. Y ya todo lo demás lo hicimos igual con presiones. Por este método hay que convertir la presión a concentración y utilizamos los gases ideales. Y ya todo lo demás va a ser idéntico, pero con concentraciones. Y aquí lo analizamos. ¿Cuál es la concentración inicial de este compuesto? Estas 10 atmósferas son .3833 moles por litro. ¿Cuánto hay del producto? 0. ¿Cómo cambia? La razón de cambio es la misma.
no depende de la estequiometría. Por lo tanto, en el equilibrio vamos a tener 0.38, 33 menos x y 2x. Expresamos la ecuación de equilibrio, pero ahora para KC. KC vale 0.671. Es igual a la concentración de N2 al cuadrado entre la 1. Es la misma, ¿verdad? Pero expresada como concentración. Sustituimos 0.671 es igual a 2x al cuadrado entre 0.3833 menos x. Resolvemos. Este pasa hacia allá multiplicando. Igual a 4x cuadrado. Multiplicamos esto por esto, igual que como le hacíamos en el anterior, ¿no? 0.3833, 0.2572, más por menos da menos, 0.671x, es igual a 4x cuadrado. Agrupamos de un solo lado, más 0.671x menos 0.2572 es igual a 0. Y obtenemos una nueva ecuación, pero chequen que sale de la misma manera, ¿no? Porque el cambio es el mismo, pues lo que cambia es el valor numérico, pero la razón de cambio es la misma expresión, un valor numérico menos x. El otro era 10 menos x, ¿no? Porque eran atmósferas. Por lo tanto, volvemos a meter esto a nuestra aplicación para saber cuál es la raíz. Voy a meter 4.671. .671 y el otro es negativo 0.2572. Y calculamos. Nos da una raíz positiva 0.1832. 0.1832. X. ¿Ok? Por lo tanto, voy a ponerlo acá. La concentración en el equilibrio para el compuesto va a ser igual a 0.3833 menos X menos 0.1832. ¿Ah? Y el otro, NO2, 2 por 0.1832. Hacemos lo mismo en el problema anterior, que en el caso anterior. 0.3833 menos 0.1832. .2001. Estas son concentración molar, ¿no? No le pongo unidades porque esta me da, el corchete me indica que es concentración molar. Por 2.3664. Y ya obtenemos la concentración de cada uno de ellos en el equilibrio. ¿Ok? Pero no es lo que me pide el problema, ¿no? Nos pide la presión total en el equilibrio. Sabemos que la presión total es la suma de las masas de todos los componentes en la mezcla. Por lo tanto, puedo hacer dos cosas aquí. Con la ecuación de los gases ideales, presión es igual a concentración por RT. Ya habíamos despejado esa ecuación, ¿no? Y calcular la presión parcial del tetraóxido más y luego la presión parcial del dióxido.
y hacer dos cálculos independientes con esa masa, con esa concentración de 0.2 y 0.3664. Y las voy a sumar para tener la presión total de la mezcla. Y puedo tener las presiones parciales también, ¿verdad? Como ahorita en la primera parte que hicimos, llegamos a las presiones parciales y luego las sumamos para tener la presión total. Entonces vamos a calcular la presión parcial para cada uno de ellos y la sumamos. ¿Sí? Y ahorita vemos que podemos sumar las masas y calcular la presión total. Voy a borrar esto, ya no nos sirve. Okay. Esta es la concentración. Para este compuesto, aquí lo voy a poner, presión es igual a N entre B por RT. Esta es la concentración molar, moles por litro. Estos son moles por litro. La presión de este compuesto, la presión parcial, va a ser igual a su concentración, 0.2001 mol por litro, que multiplica 0.082. Sabemos que son atmósferas, litro, mol, Kelvin. Y que multiplica la temperatura, 318.15. Acá lo voy a poner arriba, ¿no? Kelvin. Observamos que se cancela todo, ¿no? Mol con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin, nos van a quedar atmósferas. La presión va a ser igual a cierta cantidad de atmósferas. A ver cuánto da. 0.2 por 0.082 por 318.15. 5.22 atmósferas. Hacemos lo mismo con el otro. Tenemos su concentración, la presión del NO2, igual su concentración, 0.3664 mol por litro, igual multiplica 0.082 atmósfera, litro sobre mol Kelvin, por la temperatura, sé que todo es lo mismo, ¿no? Y eso nos van a quedar atmósferas. Es la presión del NO2. 0.3664 por 0.082 por 318.15. 9.559 atmósferas. Como estas son las presiones parciales, porque las calculé con su concentración, la presión total es la suma de los dos. Más 5.22, 14.7 atmósferas. Ok. ¿Alguna pregunta? Creo que nos daba 14.6, creo. Maestro, Uh-huh. cuando son presiones parciales, nomás las sacamos individualmente, o sea, su presión. Sí, con la masa de esa sustancia. O con la concentración, ¿verdad? En este caso. La presión parcial. Ah. Quiere decir Ok. que cada uno de ellos ocupa esa presión en una presión total de 14.7 atmósferas. ¿Sí? La presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Y usamos la misma. Podemos calcular, si el problema no nos dice cuál es la presión parcial, nos podemos ir directamente a la presión total, haciendo un solo cálculo. ¿Por qué? Porque analizamos el concepto, ¿no?
La presión total es la suma de las presiones parciales, por eso sumamos 5.22 y 9.55. Y vemos que multiplica la concentración, multiplica por un mismo valor para todos, por RT, que es el mismo, no cambia. Por lo tanto, puedo sumar las dos concentraciones y luego multiplicarlas por RT. ¿Sí? Y conocer directamente la presión total. ¿Sí? Las dos concentraciones sería 0.2, sería 0.3664 más 0.2001. Hay una concentración total de 0.5665. Multiplico por RT, la misma R, 0.082 por 318.15 y obtenemos 14.7 directamente. ¿Ok? Porque se cumple el principio, ¿no? Que la sumatoria es la presión total, siempre la sumatoria de las presiones parciales. Y las presiones parciales se calculan con la masa, con la concentración. Por lo tanto, puedo sumar las concentraciones e irme directamente a hacer un solo cálculo de presión total. Sí, pero ya si nos pide la presión parcial, el problema que diga calcule las presiones parciales y la presión total, pues lo calculamos por separado primero, y luego lo sumamos. ¿Ya? Ah, ok, entonces no puedo utilizar el otro método, ¿verdad? ¿Cuál otro método? El primero, el que vimos ahorita, el antes de este, El que donde eh, calculamos en donde no K. utilizamos la concentración. Ajá, el de KP. Es que cualquiera de los dos te lleva el mismo resultado. ¿Sí? Cualquiera de los dos, puedes usar cualquiera de los dos. Y da el mismo resultado. 14.7. El otro nos dio 14.6, creo. Es el mismo. Este es un poquito más largo, ¿no? Porque aparte de que calculas la concentración, al final tienes que volver a calcular presiones parciales y luego la presión total. O directamente la presión total. Y en el otro no, porque como calculamos las presiones parciales directamente, pero calculamos KP con KC, nos entregó las presiones parciales y ya nomás las sumamos. Al final de cuentas, cualquiera de los dos métodos es correcto. Y al que se les facilite más, ¿no? Con ese lo resuelven. Porque el problema no dice cómo lo resolvamos. Nos da los datos nomás. Pero observamos que lo podemos resolver de las dos formas, con KC o con KP. Nada más hay que hacer al inicio las conversiones necesarias, ¿no? KC lo convertimos a KP para el caso anterior. Y aquí dejamos KP, pero las atmósferas, KC, pero las atmósferas las convertimos a concentración. Eso que nos dio 0.3833. Siempre tenemos que convertir uno de los dos, pues, dependiendo de si vamos a usar KC o vamos a usar KP. Y profe, ¿dónde es que había metido usted la raíz en el problema anterior? Vale. O sea, dijo, voy a meter una raíz y quién sabe qué. ¿Era en una aplicación? La raíz. Ajá. Las raíces las calculamos cuando resolvemos la ecuación cuadrática. Ah, bueno. Cuando calculamos el valor de X, pues. Ahí es donde calculamos la raíz de la ecuación cuadrática, que en este caso nos da la expresión de la ecuación de equilibrio, ¿no? ¿Sí? Es otra parte de la metodología esta, ¿no? Calcular el valor de X. Y ya después seguimos con el problema, ¿no? De calcular lo que nos pide. Sí, está larguito, ¿no? Cada problemita, ¿no? Pero observen que la metodología es la misma, ¿no? Entonces agarren sus problemas que hemos resuelto hasta ahorita, que ya son típicos, así, no hay más. La tarea se resuelve con lo que hemos visto hasta ahorita. De hecho, el último problema es muy similar a este. Nos da la presión total y luego nos pide que calculemos la presión en el equilibrio, pero para otra ecuación química diferente. Pero es prácticamente el mismo planteamiento. Porque no hay más, pues, todos estos procesos son tipos, pues son, ¿sí? Chequen cómo se resuelven, practíquenlos hasta que los puedan resolver sin ver el cuaderno, ¿no?
Plantéenlo y si se atoran, vuelven a ver, ¿dónde me atoré aquí? Hay algo que todavía no memorizo bien. Y resuélvanlo, 1, 2, 3, 4, hasta que lo resuelvan por ustedes mismos, que digan, ya me memoricé todo el proceso, ¿sí? Porque no es lo mismo memorizarlo que estarlo viendo, ¿no? Muchas veces nos confiamos en eso como estudiantes y decimos, esos clásicos exámenes que antes decían, examen a cuaderno abierto, ¿no? Maestro, ¿puedo abrir el cuaderno? ¿Qué te dice el maestro para este tipo de problemas? Pues ábrelo. Y te vas a dar cuenta de que no te sirve de mucho, ¿no? Porque como no lo tienes memorizado, no lo puedes analizar y te vuelves a quedar con las dudas y no entiendes de dónde salió y con una situacioncita que te cambie un problema, como no lo hemos razonado porque no lo memorizamos, pues nos come, aunque tengamos el cuaderno abierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Háganlos, analícenlos hasta que lo puedan resolver sin ver el cuaderno y que lo agarren y lo resuelvan completamente. Y entonces ahí pueden decir que ya están razonando el proceso, ya están entendiendo el procedimiento. Mientras tanto, no, porque una duda ven el cuaderno y en el cuaderno se le hizo de una sola forma y lo copian. Pero nomás les cambia un detallito el problema y ya no entendieron qué pasó. Eso es, así funciona esto. Entonces, les voy a mover la tarea para que tengan toda la semana para concluir su tarea. Hoy estamos cerrando el tema de KCKP. La voy a mover para que la entreguen la otra semana. Y les voy a poner los resultados, ¿no? Voy a bajarla y le voy a poner los resultados y la voy a volver a subir. Que tengan los resultados ahí y háganlo. Y si tienen dudas, pregúntenme en el WhatsApp, en el grupo. Pongan una foto ahí de lo que están haciendo y yo les digo. ¿Van bien? ¿Van mal? Aquí haces esto y ya les doy yo la asesoría. Pero sí pregunten si tienen dudas. Porque, Bueno, mándeme. pasó lista al inicio. Es que entré como ¿Sí? 5 minutos tarde de la clase. ¿Cómo te apellidas? Y Georgia Félix. Yo también, maestro. Isiordia Félix. Sí, Ok. profe. Y muy bien, listo. ¿Y el otro apellido cuál es? Morales García. Morales García Ricardo. Ok, ¿qué pedo? Sí, Maestro. entonces, mande, también. Jota Castro. Cota Castro. Profe, yo también, es que mi computadora no funcionaba. Monteón García. Monteón García. Sí, gracias. Listo, de nada. La próxima clase, la próxima semana vamos a iniciar con equilibrio ácido-base, donde ya vamos a avanzar un poquito más rápido, porque como ya tenemos todos los fundamentos de equilibrio, pues ya nomás lo vamos a aplicar, es lo mismo, pero aplicado a específicamente ácidos y bases. Pero ya todas las reglas, todo el procedimiento que hemos seguido, es exactamente el mismo, ¿no? Entonces ya nos vamos a ir un poquito más rápido en lo que resta el semestre para terminar de ver los equilibrios químicos y ver al final gravimetría, ¿no? En la última unidad de competencia. Entonces, estudien eso y yo creo que la próxima semana, de aquí a una semana, estaremos haciendo la evaluación de esta. No, perdón, otra vez estoy con lo mismo, ¿no? Vamos a ver ácido base y luego evaluamos, porque es muy grande esta unidad de competencia, ¿no? Abarca KC, KP, ácido base, sales y complejos. Entonces, lo más fuerte es ácido base y complejo, y sales. Un poquito más extenso. Y no tanto como KP y KC, ¿no? Donde sí nos entretenemos un poco, porque hay que entender bien lo que es el equilibrio, ¿no? Primeramente. Entonces terminamos de ver ácidos y bases y ya evaluamos, ¿no? KP, KC y ácidos y bases. Y en una segunda parte hacemos solubilidad y complejos. ¿Ok? ¿Sí? Y pero sí, resuelvan su tarea, ¿no? Y pregunten si tienen dudas. Van a ver que es exactamente lo mismo. Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, nos vemos la próxima clase.
Ok, profe, entonces hasta luego. Hasta luego. Cuídense, nos vemos. Bye. Bye.